Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a resolver un problema sobre promedios. Nos indican que el promedio aritmético de 19 números es 10. Si se considera un número más, el promedio aumenta en 5 unidades. Haya dicho número. Bien, inicialmente nos dicen lo siguiente, que le hemos sacado promedio aritmético a 19 números y ese promedio ha resultado ser 10. Vamos a marcarlo. Nos dicen al principio que el promedio aritmético de 19 números es 10. Entonces, son 19 números y el promedio de estos números es 10. Ya lo tenemos. Dice ahora, si se considera un número más, el promedio aumenta en 5 unidades. Estamos considerando un número más. Si al principio eran 19 números y consideramos uno más, ahora serán 20 números. Y si el promedio aumenta en 5 unidades, si el promedio inicial era 10 y se incrementa en 5, pues ahora será 15. Bien, ahora, ¿cómo podríamos hallar entonces el número que estamos incrementando, el número que se ha unido al grupo inicial? Simplemente recordemos cómo se calcula el promedio. Ustedes saben que si queremos el promedio, generalmente al promedio se le pone X rayita cuando se trata de la media aritmética. El promedio es la suma de datos dividido, esta suma de datos se divide entre la cantidad de datos, entre la cantidad de datos. Entonces, de aquí que podemos deducir que si nosotros queremos calcular la suma de los datos, simplemente despejamos. A ver, entonces vemos que la suma de datos, ¿cómo se calcularía? Despejaríamos la suma de datos, tendremos que en el lado izquierdo está el promedio y la cantidad de datos pasaría a multiplicar. Cantidad de datos. ¿Qué significa entonces? Que si queremos sacar la suma de todos los datos, simplemente multiplico el promedio por la cantidad de datos. Hagamos eso en el cuadro. Si el promedio de 19 números es 10, significa que la suma de todos esos datos sería la multiplicación. 19 por 10, que es 190. La suma de los 19 datos es 190. Y ahora que son 20 datos y su promedio es 15, ¿cómo sacaría la suma de estos 20 datos? Simplemente multiplico la cantidad por el promedio. 20 por 15 es 300. Entonces notamos que la suma ha sufrido un incremento, ¿no? Al principio era 190 y ahora es 300. ¿Por qué ha habido un incremento? Porque estamos considerando un número más. Al principio eran 19 números y ahora son 20. El incremento en la suma se debe a que estamos considerando un número más. Entonces, para hallar el nuevo número que hemos colocado para sacar el promedio, simplemente nos damos cuenta que sería el incremento en la suma. Por lo tanto, lo que nos piden el número nuevo que ha entrado al promedio. ¿Cómo lo saco? Simplemente calculo el incremento. Tengo 300 como suma, pero al principio tenía 190. Este incremento es el número que ha entrado al promedio. ¿Y cuánto es esto? 110. Problema resuelto entonces. El número pedido es 110. Sí, súper fácil. Hemos colocado los datos en una tabla. Hemos recordado que la suma de datos es el promedio por la cantidad de datos. Y con eso hemos hallado el incremento. El incremento es el nuevo número que está entrando al promedio. Bien, entonces con este ejemplito te dejo un ejercicio para que puedas resolver. Este ejercicio es sumamente parecido al ejemplo que hemos resuelto juntos. ¿Sí? Trata de guiarte y resuélvelo para que puedas mejorar tus habilidades. ¿Sí? Entonces nos estamos viendo. Cuídate mucho. Chao, chao.